Bueno, continuamos la lectura de Srimad Bhagavatam, canto tercero, capítulo 33, verso 2. Por favor, repítame. Devahuti uvacha Atapi Ayano Antaha Salive Sayanam Shayanam Bhutendriyatma Mayam Vapuste Punaprabham Sat Ashesha Bijam Datyam Swayam Yaj Jadhar Raja
Repetir. Devahutirvacha Devahutirvacha Athapi ajo antat salile shayanam Atapyayanta salile shayanam Utendriyat artatma mayam vapuste Utendriyatma mayam vapuste Guna pravaham satashesha bijam Napravaham sadashesha viyam Yadyav swayam yach jatharvai jataha Devahutirvacha Athapi ajo antat salile shayanam Tapyayota salile shayanam Utendriyatma mayam vapuste Utendriyatma mayam vapuste Guna pravaham sadashesha bijam Guna paraham sadashesha viyam Yadyav swayam yach jatharvai Dadya swayam yajyatarajyataha Devahutirvacha Devahutirvacha Athapi ajo tat salile shayanam Atapyayota salile shayanam Utendriyatma mayam vapuste Utendriyatma mayam vapuste Guna pravaham sadashesha bijam Guna paraham sadashesha viyam Yadyav swayam yach jatharja Dadya swayam yajyatarajyataha Devahutirvacha Atapyayanto salile sayanam Utendriyatma mayam vapuste Guna pravaham sadashesha viyam Dadya swayam yajyatarajyataha Devahutirvacha Devahutirvacha Atapyayanta salile shayanam Atapyayayo salile sayanam Utendriyatma mayam vapuste Utendriyatma mayam vapuste Napravaha sadashesha viyam Guna paraham sadashesha viyam Dadya swayam yajyatarajyataha Devahutirvacha Devahutirvacha salile shayanam Atapyayanta salile sayanam Utendriyatma tatma mayam vapuste Utendriyatma mayam vapuste Napravaha sadashesha viyam Guna paraham sadashesha viyam Dadya swayam yajyatarajyataha Devahutirvacha Atapyayayo salile sayanam Utendriyatma mayam vapuste Guna pravaham sadashesha viyam Dadya swayam yajyatarajyataha Devahutirvacha Atapyayayo salile sayanam Utendriyatma mayam vapuste sadashesha viyam
Yaya Vaya Yata. Devahuti Vacha. Devahuti dijo. Devahuti dijo. Ata api. Además. Ayaha. El Señor Brahma. El Señor Brahma. Anta salile. En el agua. Sayanam. Acostado. Bhuta. Los elementos materiales. Indriya. Los sentidos. Artha. Los objetos de los sentidos. Atma. La mente. Mayam. Impregnado de. Vapu. Cuerpo. Te. Tú. Guna Pravaham. La fuente del torrente de las tres modalidades de la naturaleza material. La fuente del torrente de las tres modalidades de la naturaleza material. Sa manifiesta. Ashesha. De todas. Vijam. La semilla. Dadhyau. Meditó en. Swayam. El mismo. Yat. ¿De quién? Yadhara. Del abdomen. Abya. De la flor del loto. Yadaha. Nacido. Traducción y significado por su divina gracia, Srila Prabhupada. Traducción. Devahuti dijo: se dice que Brahma es inaciente porque nace de la flor de loto que brota de tu abdomen mientras estás acostado en el océano del fondo del universo. Pero incluso Brahma lo único que hizo fue meditar en ti, pues tu cuerpo es la fuente de ilimitados universos. Significado. Brahma recibe también el nombre de Aya, el innaciente. Siempre que pensamos en el nacimiento de alguien, pensamos en un padre y una madre material, pues así es como se nace. Pero Brahma, al ser la primera criatura viviente del universo, nació directamente del cuerpo de la suprema personalidad de Dios, de nombre Garhodakashaya Vishnu. La forma de Vishnu está acostada en el océano del fondo del universo. Devahuti quiso señalar al Señor que Brahma, cuando quiere verle, tiene que meditar en él. Tú eres la semilla de la creación, dijo. A pesar de que nació directamente de ti, Brahma tiene que meditar durante muchos años y ni siquiera entonces puede verte directamente, con sus propios ojos. Tu cuerpo reposa en la vasta extensión del agua del fondo del universo, y por ello se te conoce con el nombre de Garhodakashaya Vishnu. En este verso se explica también la naturaleza del gigantesco cuerpo del Señor. Es un cuerpo trascendental, libre del contacto con la materia, un cuerpo que ya existía antes de la creación material, pues la manifestación material vino de él. En conclusión, el cuerpo trascendental de Vishnu no está hecho de elementos materiales. El cuerpo de Vishnu es la fuente de todas las demás entidades vivientes y de la naturaleza material, que también se considera una energía de la suprema personalidad de Dios. Devahuti dijo: tú eres el trasfondo de la manifestación material y de toda la energía creada. Por eso, no es tan sorprendente que me hayas liberado de las garras de Maya, explicándome el sistema de filosofía santa. Pero lo que en verdad es maravilloso es que hayas nacido de mi abdomen, pues aunque eres la fuente de la creación, has sido tan bondadoso como para nacer como hijo mío. Es maravilloso. Tu cuerpo es la fuente de todo el universo y aún así lo pusiste en el abdomen de una mujer corriente como yo. Para mí, esto es algo muy sorprendente. Hare Krishna. So this is the last chapter of Tirthankara. Entonces, este es el último capítulo de Tirthankara 3. And this is actually the conclusion of Kapila teaching to his mother. Y esta es la conclusión de la enseñanza de Kapila, de la enseñanza de Kapila de su madre. We have heard about Kardama Muni, how he did yoga, he ran the service. Entonces
Entonces escuchamos anteriormente cómo Karama Muni se dedicó al yoga, hizo mucho servicio, married Devavati se casó con Devahuti because he desired to get married, and the Lord, because he is a great devotee, he arranged the best girl for him. Entonces, como Karama Muni tenía el deseo de casarse, entonces el Señor, como él es muy querido por el Señor, entonces hizo los arreglos para que se casara con una mujer apropiada. And the Lord being very pleased with them, then he took birth as their son. Y el Señor, como estaba tan complacido con su servicio, con el servicio de ellos, entonces apareció directamente como su hijo. And Karma Muni, already even before getting married, he told the devotee that okay, he will spend time, he will take care, but he will give a son, and then when the son matures, he will leave. Entonces Karama Muni ya había arreglado anteriormente con su esposa, con Devahuti, que él iba a pasar con ella un buen tiempo, iban a crear un hijo, y cuando el hijo ya tenga la madurez suficiente, entonces él volvería a su meditación. That's exactly what he did. Y eso fue exactamente lo que él hizo. So Kapilari was born, and because he was a transcendental kid, and immediately grew up into adult. Entonces Kapila apareció y como era, como tiene un cuerpo trascendental, automáticamente ya se volvió una persona madura. And then he said, I said, are you leave? So I'm leaving now. Entonces Karama Muni dijo, bueno, ya cumplí mi objetivo, así que voy a And Kapilari, then he approved. y Kapila le dio su aprobación. So now we see that he had a reason to be attached, Entonces podemos ver aquí que él tenía una razón para estar apegado, but he wasn't. pero no estuvo apegado. And that was proved by the Lord. Y eso lo probó el Señor Krishna. So we should also be very careful when we get older, what do we do? Entonces tenemos que tener mucho cuidado de cuando llegamos a una edad madura, qué es lo que vamos a hacer. How long are we going to be attached to the family life? ¿Cuánto tiempo más vamos a estar apegados a este tipo de forma de vida? We have to consider. Tenemos que considerarlo. These are the 4 ashramas. Estos son los 4 ashrams. And Srila Prabhupada, he very clearly encouraged that by 50, one should renounce Panaprastha. Entonces Prabhupada directamente hacía que los devotos tomen Yavanaprastha después de los 50 años. So we should be very conscious of that, because there is a reason behind it. Y tenemos que ser muy conscientes de esto porque hay toda una razón detrás. And the reason being that we want to develop devotion to the Lord. Y la razón es que queremos desarrollar amor por Krishna. But then, if we think, who is the Lord? Pero si nos ponemos a pensar entonces, ¿quién es el Señor? Who is Krishna? ¿Quién es Krishna? Why should I renounce something for somebody I don't know? ¿Por qué yo voy a renunciar a algo por alguien que no conozco? Like Hiranyakashipu was asking, where is Vishnu? Where is he? Como Hiranyakashipu decía, ¿dónde está Nishika? ¿Dónde está? Prahlad said, he's everywhere. Y él decía, Prahlad decía, a todos lados. So he's pillar. Entonces él está en este pilar. Yes. Sí, le decía Prahlad. He saw it, Y así lo vio. but he didn't want to see it. Pero él no le quería ver a Krishna. So now, what about us? Y ahora, ¿qué hay con nosotros? How much are we thinking about Krishna? ¿Cuánto realmente estamos pensando en Krishna? Who is Krishna? ¿Quién es Krishna? Is he standing there, some like marble statue? ¿Él está parado acaso ahí como una estatua de mármol? Or is he a person? ¿O él es una persona? And then if we say he's a person, are we saying it because somebody else said? Or Y si creemos que es una persona, lo decimos simplemente porque alguien lo cree así, do we really consider him as a person? o lo consideramos realmente como una personalidad. There is a difference between knowing something and realizing something. Hay una diferencia muy grande entre saber algo y haberlo realizado. So our life is meant so that we can realize that Krishna is not abstract. Entonces nuestra vida está hecha de manera tal que podemos llegar a esta realización de que Krishna, que Dios, no es algo abstracto.
Krishna is a real person, Krishna es una persona completamente real. and he is looking for relationships. Y Él está buscando relacionarse. He wants us to relate to him. Él quiere que nos relacionemos con Él. So he is giving us all these opportunities. We can build the relationship. Entonces Él nos está dando todas estas oportunidades para que podamos desarrollar esta relación. Relationship is always two-sided. You cannot have one-sided relationship. Las relaciones siempre tienen dos lados. Uno no puede tener una relación de solo un lado. He is open to it. He is always affectionate. Él siempre está abierto para relacionarse. Are we? ¿Acaso nosotros estamos abiertos para relacionarnos con Él? It's our choice. Es nuestra pura decisión. Now we see that Kadava Muni, he had the relationship. Entonces ahora podemos ver que Karna Mamuni ya tenía esta relación con Krishna. He was the father of the Supreme Lord. Él era el papá del Señor Supremo. Not the Archa Vigraha, but real kid. No una forma de Archa Vigraha, sino que una forma de Krishna como un niño. And then now we hear about Krishna, Madhya Yashoda, Nanda Maharaj. También escuchamos así el caso de Madhya Yashoda, de Nanda Maharaj, de Krishna. So much affection. Hay tanto afecto. So Kadamuni also had so much affection. Entonces Karna Mamuni también tenía mucho afecto por Krishna. But he had made some vow, Pero él había hecho unos votos, había tomado unos votos and he knew what was the best, y sabía lo que era mejor. and that was approved by the Lord. Y eso fue completamente aprobado por el Señor. So, based on that relationship, we follow the instruction of the Lord. Entonces, basado en esa relación que tenía con Krishna, él siguió las instrucciones de Krishna. We also have to follow the instruction of Guru Sadhu Shastra. Y nosotros también tenemos que seguir las instrucciones de Guru, Sadhu y Shastra. Shastra is what the Lord says. Shastra es lo que el Señor nos está diciendo, lo que el Señor Krishna nos está diciendo. Guru and Sadhu are those who are giving us the Shastra, the Shiksha from the Shastra. Y el Guru y el Sadhu son aquellos que nos dan el Shiksha del Shastra. We can choose what we want. No es que podemos solamente elegir lo que nos gusta y no. Well, we can, Podríamos, but the results will be different from what we are supposed to do. pero los resultados van a ser completamente diferentes, completamente distintos de lo que deberíamos obtener. So we have to decide what we want. Entonces tenemos que desear qué es lo que queremos. You Decidir qué es lo que queremos. want to realize Krishna as a person, Quieren tener la realización de que Krishna es una persona. then the Sankhya philosophy, Entonces aquí tienen presente la filosofía Sankhya. you follow that, Si siguen la filosofía Sankhya, and you will realize who Krishna is. y van a llegar a la conclusión de quién es Krishna. You want something quicker, Quieren algo más rápido, then you can follow the life of Dhruva Maharaj. si quieren algo más rápido pueden seguir los pasos de la vida de Maharaj Dhruva. He had materialistic desires. Él tenía deseos materiales, But by the grace of Guru, pero por la gracia de su maestro espiritual, and he told him, okay, you want that desire, you really want that, right? So, just chant this mantra, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. entonces su maestro espiritual dijo, realmente tienes este deseo muy fuerte, entonces canta este mantra, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, And then your desire will be fulfilled. y tus deseos se van a cumplir automáticamente. So Dhruva Maharaj was a little kid. Then he said, okay, I'll do it. Entonces Dhruva Maharaj, así cuando era un niño pequeño, dijo, está bien, lo haré. And he did, with great attachment for, I want to, fulfill my material desires. Entonces cantaba este mantra con el verdadero deseo, con el verdadero apego de que yo quiero que se cumplan mis deseos materiales. And because he was so focused on, he got purified. Y como estaba tan enfocado en el mantra, entonces finalmente se terminó purificando. And he was so purified that he was able to just one point thinking about the Lord. Sorry. He was fully focused, conscious focus on the Lord. Entonces pudo llegar a tal punto de meditación que estaba completamente enfocado en ver al Señor, enfocado en meditar en el Señor. He became a devotee. The Lord gave him darshan. Se volvió un devoto puro y el Señor se le mostró ante él. Not an abstract Lord, real person. No un ser abstracto, sino el ser supremo de verdad.
And then seeing him, Dhruva Maharaj didn't want anything else than because he had seen the Lord and that was more than fulfilling any other desires. Entonces cuando automáticamente vio al Señor, ella no quería más ninguna otra cosa, porque ver al Señor está mucho más allá de cualquier deseo material. Do you think it's difficult still? ¿Piensan todavía que es difícil ver a Krishna? And then just read Prabhupada. Entonces simplemente lean los libros de Prabhupada. Everything what you need to fulfill, to actually realize Krishna as a person is there. Todo lo que necesitamos para llenarnos, para entender, para realizar a Krishna está ahí dentro del libro de Prabhupada. Take Upanishadika, Agarra el Upanishadika, just 11 verses. son solamente 11 versos. Just tiny. Es chiquitito. You can read it in one day. Pueden leerlos todos en un día, Read it every day. leanlo todos los días. Everything what you need to understand your relationship with Krishna, relationship with devotees, and who is the Lord, who am I, and what I'm supposed to do, everything is there. Todo lo que necesitamos para saber quién es Krishna, quién soy yo, cómo relacionarnos con los devotos, todo está ahí adentro. From Shraddha, Desde Shraddha hasta Prema. so, but do you want it? Pero ¿acaso queremos eso? We cannot get Krishna and be attached to Maya. Nosotros no podemos querer llegar a Krishna y estar apegados a Maya. It may be difficult for us to be detached from Maya. Capaz que sea muy difícil para nosotros estar desapegados de Maya. Yeah, we may not be able to do it ourselves, Capaz que no podamos hacerlo por sí solos. not alone. But if you desire Krishna and then to achieve Krishna, you are not attached to Maya. Krishna will help you. Pero entonces si tenemos el deseo de conocer a Krishna, de tener a Krishna y no estamos tan apegados a Maya, podemos hacerlo. But it is real. Pero tiene que ser real. Real means that we have to follow the instructions. Y real significa que tenemos que seguir las instrucciones. And in Upanishadika, what is the Papa Swami saying? Y en un Upanishadika, ¿qué nos está diciéndonos Rupa Goswami? Control your senses. Controla tus sentidos. Avoid doing nonsense. Evita hacer estupideces. Focus on doing positive things. Enfócate en hacer cosas positivas. Be enthusiastic in devotional service. Sé entusiasta en el servicio devocional. Enthusiastic to seek sadhu sangha. Entusiasta para relacionarte con los devotos. Tener entusiasmo para relacionarte con los devotos. And you yourself be good sadhu sangha to others. Y que vos también seas una buena asociación para los otros devotos. Not that you get together with good devotees and start taking prajala. No se trata de juntarse con buenos devotos y empezar a hablar Prayalpa. That's not sadhu sangha. Eso no es sadhusanga. And relationships. Y relacionarse. Giving gifts. Dar regalos, dar obsequios. Exchanging. Cambiar obsequios. And being able to hear others' difficulties or happy times. Y también tener la capacidad de escuchar los conflictos, los problemas de otros y también estar ahí para sus momentos felices. Don't judge, try to help. No juzgues, trata de ayudar. It's confidential. Don't go around and gossip what somebody told you that happened to him. No se trata de algo confidencial, no es estar tirando chismes, contando chismes de lo que este otro le pasó, ¿no? Others should trust you, Otros tienen que tener la capacidad de poder confiar en vos. and you should trust others. Y vos tenés que tener la capacidad de confiar también en otros. That's Guhyam Krishna. And prasadam, Y prashana, serving and accepting. servir y aceptar. But, so that's very nice to practice. But, there must be some qualities. Entonces esto es muy lindo para practicar, pero tiene que haber ciertas cualidades. Chaitanya Mahaprabhu, he gives the qualities which we need to develop. Entonces Chaitanya Mahaprabhu luego nos indica cuáles son las cualidades que tenemos que desarrollar. Srinada
Krishna, Tarapisa Krishna, Kamanina, Manadena, Ujikamyasara. So, be humble, tolerant, Entonces ser humilde, ser tolerante, respectful, ser respetuoso, and selfless. no ser egoísta. So, these qualities must be there. Entonces estas cualidades tienen que estar en nosotros. We have to develop respect Tenemos que desarrollar el respeto for devotees, para todos los devotos, for other people, por otras personas también, for all the living entities. para todas las entidades vivientes. So, with respect, these exchanges should be practiced. Entonces, con este amor de respeto, estos intercambios tienen que ser realizados. Again, even for the Shambhita, Rupa Goswami, he says, okay, after he mentions about the relationships, Entonces, el Upayashamita Rupa Goswami nos dice, después de mencionar este tema del relacionamiento entre devotos so how to practice them, y cómo practicarlos, then he says what mood should be there. y luego nos indica con qué humor debemos practicar este relacionamiento entre devotos, The mood of respect. con el humor de respeto. And then, he says very clearly how you relate. So you mentally honor the junior devotees. Entonces dice cómo uno se relaciona, dice que uno mentalmente debe honrar a los devotos más jóvenes. You then pay obeisances to those initiated, Uno le presta reverencias a los devotos mayores, a los devotos iniciados, but seek association and render service unto the seniors. sí, y siempre buscar asociación y rendir reverencias a los Uttamadhikari, a los devotos más. Now, what does it mean? ¿Qué es lo que significa esto? Who is Uttamadhikari? ¿Quién es un Uttamadhikari? We can have some other ideas. Podemos tener algunas ideas, But Rupa Goswami, in the verse, he specifically mentions who are the Uttamadhikaris. pero Rupa Goswami específicamente en ese verso menciona quiénes, cómo son los Uttamadhikaris. Who are those we should seek? ¿Quiénes son aquellos a los que debemos buscar asociarnos con? And he says, Nindali. Y él dice Nindali. Ninda means someone who is free from the propensity of criticizing others. Dice que una de las primeras características de Uttamadhikari es aquel que está libre de la propensión de criticar a los demás. And the other Navaparas. Y está libre de cometer ofensas al santo nombre. So one who is free from Navapara, Aquel que está libre de cometer ofensas al santo nombre, it's so important. eso es casi lo más importante. In the morning, we read the Navapara, so we just read, and it's okay, I have read it, I know it. En la mañana normalmente leemos las ofensas al santo nombre, está bien, lo leemos, ya lo sabemos de memoria. But then we may go and just start criticizing item. Pero salimos del templo y ya empezamos a criticar a los devotos. We have to think about it. Tenemos que pensar en eso. We have to desire not to commit Navapara. Nosotros tenemos que tener el deseo completo de no cometer ofensas al santo nombre. You cannot commit Navapara thinking that, well, I'm doing it for as a service to Prabhupada. No podemos cometer ofensas al santo nombre pensando que estamos haciendo un servicio a Prabhupada. I don't like the devotee, I should remove him, and it's my service to Prabhupada. No me gusta este devoto, así que vamos a sacarlo y ese es mi servicio para Prabhupada. No, you will get really bad there. Vas a tener reacciones muy malas. Don't think like that. No piensen así. So we should give up mentally. Entonces tenemos que dejar este tipo de mentalidad. So in that way, then we should practice these relationships. Entonces de esta manera tenemos que practicar este relacionamiento entre devotos. So we can properly execute devotional service. Así que para que podamos apropiadamente ejecutar el servicio devocional. And so then, why do we actually perform devotional service? Y ahora entonces se preguntaron por qué realmente estamos acá haciendo servicio devocional. We hear, okay, yes, we follow the Navamaras, so we don't do them, and then
So we can achieve Krishna Prema. Entonces pensamos, bueno, está bien, entonces seguimos no cometemos las deudas del santo nombre, tenemos Krishna Prema. What's Krishna Prema? ¿Qué es Krishna Prema? How do you define Krishna Prema? ¿Cómo definirían Krishna Prema? It's a question. Pure love for God. What does it mean? ¿Qué significa eso? Servicio, entrega. Servicio y surrender. How? I mean, we do service. Todos hacemos servicio. Is it Krishna Prema? Eso es Krishna Prema. Think about, okay, just take a minute. Solamente tome esos minutos a pensar en eso. Think about take maybe books of Srila Prabhupada. Think about maybe some quotes or some Piensen en algunos versos, en algunas lecturas de la or Prabhupada. some verse which you would consider your goal. Goal. Piensen en alguna cuota, en algo que dijo Srila Prabhupada que lo consideraran como una meta a seguir. The goal for which you are actually doing devotion. La meta por la cual realmente están luchando y haciendo servicio devocional. How do you expect your relationship with Krishna to develop? Tienen que pensar en cómo realmente, cuáles son las expectativas que tienen para desarrollar su conciencia de Krishna. Think about it. Piensen en eso. Take a minute. Tomen su minuto. Any ideas? ¿Tienen algunas ideas? Trinagati, Krishna, Karona, Okay, good. Yeah. But it's still Abhidaya. Está bueno, pero sigue siendo evidencia. We want to chant the holy name purely. Nosotros queremos cantar puramente el santo nombre. Why? ¿Por qué? Take Bhagavad Gita, take whatever you want. Hagan la babanita, hagan lo que necesiten. See, there is no right and wrong answer. No hay una respuesta buena o mala. You can maybe Sarva Dharman Parityaja Mamekam Sharanam Raja. That's a Eso es lo que verse. yo percibo. That's what I want to achieve. Eso es lo que yo quiero obtener. Or maybe Manmana Bhava Man Bhakta. No, that's another one. It's not right or wrong. But think about it, what do you want? And I will tell you what I want. Can I say something? Yes, you can. I was, since yo ya no sé lo que voy a hacer. Since young I was thinking of playing with Krishna. Actually, that's my goal, like playing with him. I want to achieve that, like hang around with him like a friend, Okay. Entonces estoy diciendo Maharaj que desde chico siempre tuve ese deseo de que para mí Prema Bhakti es la capacidad de poder tener esa relación con Krishna como niña, ¿no? Como jugar con él, colarte de Krishna, pelearte con Krishna, ¿no? Como que eso yo lo encontré como una meta, ¿no? In which mood? Like friendship. Okay, friendship, but how deep? I don't know. Tú estás preguntando como un more y no le puedo responder eso. Perdón. I'm not talking specifically about maybe what kind of relationship, but I'm talking about what depth of the relationship. Bueno, entonces dice que no habla específicamente de qué tipo de relacionamiento, sino qué tipo de profundidad en el relacionamiento con Krishna. Yes. And through preaching like Prabhupada. Okay. But think about what it is that you want to achieve. Okay, Srila Prabhupada, now he just wanted to fulfill the desire of his guru. Porque piensen realmente qué es lo que quieren obtener con este servicio devocional. Porque Prabhupada simplemente quería complacer a su maestro espiritual. And then he was fully surrendered to the Lord. Y él estaba completamente rendido al Señor a través de él. He never did anything, just because he wanted it. No es que él hizo algo porque él tenía el deseo de hacerlo. He did it with love, that's all. Yes, yes. Sí. But how deep was the love? Pero cuán profundo era su amor. Is there some way how we can express the depth of the life? ¿Hay alguna manera que podamos medir de cierta forma este amor? Well, maybe some acharyas are giving us hints.
Entonces capaz que algunos acharyas nos están dando algunas pistas de, ¿cómo se dice? Listo. Pistas de cómo poder medir este amor por Krishna. Y un comentario y después una pregunta. And he wants to do a comment and then a question. Okay. Y con respecto a Bhaktivinoda Thakur, que él menciona que primero hay que establecer una relación o una forma personal de Krishna con tu Ishtadeva. Yeah, that Bhaktivinoda explains that first you have to establish a relationship with an Ishtadev, with a form of Krishna. Cada uno tiene su Ishtadeva particular. Everyone has their own Ishtadev, particularly. Entonces, en el principio, en Vaidisana Bhakti, ¿es difícil establecer eso? ¿O en qué momento se So establece? in the beginning, it's very hard to establish it. So in which moment Vaidisana Bhakti. in Bhakti, in which moment do we establish this relationship? Porque el néctar de la devoción se menciona que en el paso de Vaidisana Bhakti a Anima Bhakti, uno ya identifica más o menos atismos. Yeah, because in this way through Vaidisana Bhakti to Raganuga Bhakti, it explains all this. ¿Podrías repetir esa última Que parte? en ese Ya, en proceso el de proceso. cambio ya hay atismos de cuál va a ser tu Ishtadeva, Yeah, we have some plans of who is going to be our Ishtadev, y uno elige un devoto en particular de ese Ishtadeva. and we choose a devotee, a particular devotee of that Ishtadev. Sí. Ahora, la pregunta, ese es el comentario. That's a comment. La pregunta es, ¿en qué momento el devoto tiene ese deseo de querer servir a Krishna, amarlo y servirlo en esa forma en particular? Okay, so the question is in which moment through this does the devotee have the desire to serve this particular Ishtadev in this form? Can be any moment. Podría ser en cualquier momento. You can perform any moment your devotional service. Dice que en cualquier momento podemos hacer servicios en algo. And I'm sure that all the devotees experience your devotional service. Y puedo estar muy seguro de que todos los devotos aquí ya experimentamos de alguna manera servicios en algo. When you chant, Cuando when you- cantamos, when you do some service, cuando hacemos algún servicio para Krishna. maybe there is a moment, I'm sure there was someone, remember, that you didn't think about anything else than the Lord. Yo estoy muy seguro de que siempre cuando estamos haciendo ese servicio, en algún momento, por lo menos alguna vez, hay ese momento que solamente estamos pensando en Krishna y no en ninguna otra So cosa. that moment was pure devotional service. Entonces, ese momento en el que pensamos completamente en Krishna era servicio de Señor puro. Unfortunately, the next moment, it was again about us. Desafortunadamente, en el siguiente segundo ya estábamos pensando en nosotros. So no more pure devotional Así que service. ya no era servicio de Señor puro. So devotees want to achieve pure devotional service. Así que los devotos quieren experimentar servicio de Señor puro. They endeavor to expand these moments Entonces tienen que tratar de expandir este momento, de alargarlo, extenderlo, until the moment lasts 24 hours a day. hasta que el momento dure 24 horas al día. That's only difference. Esa es la única diferencia. So us remembering these moments give us that utsaha, the enthusiasm to want it more, more. Entonces recordando siempre este momento en el que estuvimos enfocados, meditando en Krishna completamente, nos da el entusiasmo, el utsaha para poder querer más y más y We más. develop laulia. Se desarrolla la unión, Codicia. codicia. And no, there is no need to think, okay, now I'm Raganuga or I'm no. Entonces ya llegamos a ese punto que no estamos preocupados si estamos regalando o no. The attachment for Krishna naturally develops. La atracción por Krishna naturalmente se desarrolla. But to have that and the utsaha, you have to go. Pero para tener ese entusiasmo tenemos que tener una meta. Like if you have a goal, if you want to go to India, then you can endeavor collect money for the ticket and getting everything and go. Entonces, si tenemos, por ejemplo, la meta de llegar a India, entonces tenemos que tener el entusiasmo para colectar dinero y juntar plata para irnos. But if you have no goal, Pero si no tenés meta, then where is your enthusiasm? entonces no hay entusiasmo. I mean, if you come to the bus station Si, por ejemplo, te vas a la estación de buses and you ask for a ticket, y le pedís un ticket a alguien, then the conductor will ask where you want to go. el conductor te va a preguntar a dónde quieres ir. And if you say, that's not your business, Y si vuelves a responder, no es tu problema. give me a ticket. Dame un ticket.
I need to know where you want the ticket to. El chofer te va a preguntar, pero necesito saber a dónde te vas a ir para dar tu ticket para ese lugar. No business. Y le respondes de vuelta, no hay problema. So he will think, oh, Entonces va a pensar que estás loco. you have no goal. No tenés meta, no tenés un lugar a donde querés ir. If you have no goal, then where will you walk? Where will you go? Entonces, si no tenemos una meta, ¿dónde vamos a ir caminando? ¿Dónde vamos a llegar? If you want to go to Lima, okay, then you know which way to go. Entonces, si uno quiere llegar a Lima, sabe cómo llegar a Lima. So if your goal is abstract, Y si tu meta es abstracta, then there is not going to be much enthusiasm. entonces no va a haber mucho entusiasmo. And maybe you chant your rounds, Y capaz que cantes tus rondas, but if you don't know why you are chanting your rounds, pero si no saben por qué estás cantando sus rondas, then you may stop chanting your rounds. capaz que en algún momento dejes de hacerlo. I have heard many devotees saying, "Oh, I'm chanting for 10, 20 years. I don't feel anything. I don't think the music works." Entonces hay muchos devotos que dicen, yo estoy cantando en los mantras por 10, 20 años y la verdad que nunca sentí nada, así que yo no creo que este proceso funcione. So what is our goal? Entonces, ¿cuál es nuestra meta? And we don't have to think, okay, yeah, I want to be friend or I want to be this. No, rather, how deep I want the relationship. And let Krishna indicate what actually he wants from me, but how deep I want it. Because Krishna wants it the most. Entonces dice que no nos preocupemos en qué tipo de relacionamiento tenemos con Krishna, sino que en cuán profundo, en qué cantidad queremos ese relacionamiento con Krishna. Y dijimos que Krishna mismo, He can indicate to us, no? entonces Krishna mismo nos puede indicar a Or he nosotros, can attract us o certain nos way. puede atraer de cierta manera hacia ciertos lugares. But how deep we want the relationship to be. Pero cuánto queremos esa relación, cuán profundo queremos que esa relación sea. Because it depends on that, Pero right? solamente depende de eso. If we want shallow relationship, then Krishna will relate to us on that shallow relationship. Si queremos una relación muy básica, muy superficial, Krishna va a crear una relación superficial. If we want the most deep, then Krishna will also relate to the most deep. Si queremos una relación más profunda, Krishna también va a hacer arreglo para que tengamos una So sucesión. it's up to us, not him. Todo depende de nosotros, realmente no depende de Krishna. So now, Bueno, pero quiero hacer una pregunta. the acharyas, they are actually now explaining to us, that indicating. But this is the thing. We memorize, we repeat, we don't study. Entonces, los acharyas nos están diciendo constantemente en muchos libros todo esto, pero lo que pasa es que memorizamos, We don't think. repetimos, pero no estudiamos. We just do something without thinking. Hacemos las cosas a veces sin pensar o repetitivamente. And then, we don't know what we are doing. Y al final no sabemos qué es lo que estamos haciendo. There is beautiful way, what we should think as a goal of Vaidyasamana Bhakti or Raghavana Bhakti or Prema Bhakti. Bueno, dice que hay una manera muy linda de saber cuál es la meta que queremos a través del Padre y Sana Bhakti. Acharyas, they give it to us. Los acharyas ya nos explicaron todos los libros. We know it. Sabemos ya la respuesta. We repeat it. We repeat every day. Lo repetimos casi todos los días, But we don't think. pero no pensamos en eso. No. That's the point. Ese es nomás el punto de todo esto. So how serious we are in our own progress. Entonces, ¿cuán serios somos realmente en nuestro avance espiritual? We have to be responsible. Tenemos que ser responsables. Any thoughts? ¿Algún pensamiento, alguna pregunta, alguna duda? Prabhu? En relación con esos instantes que nos relacionamos con Krishna, ¿cómo podría decirse que es menos o más una relación que dura tanto o que dura más? Si Krishna es absoluto, debería ser esa relación siempre con Krishna. Okay, he's talking about when you relate with Krishna, you have that small moment, that small glance of pure bhakti, you know. So how do we know if it's more, if it's less? Because Krishna is supreme, is absolute. So how do we know that we're getting more or less of this pure premium at that moment?
like But duration. you don't really, because if you want, you will. Dice que realmente no hay una forma de saber eso, porque simplemente por el deseo que tenemos podemos entenderlo. No? If your desire, like okay, if you have a child, Por ejemplo, si tienes un niño, how do you know if the child actually loves you or not? ¿cómo sabes si ese hijo te quiere o no? You develop affection. Vos desarrollas afecto por ese hijo. And sometimes, the child will have, his own, days, sometimes good days, sometimes bad days. Y a veces ese hijo va a tener días buenos o días malos, But you still love your child. pero vos seguís amándola así. And when difficulties, or when he is happy, then yes, you are happy with him. Y cuando él está feliz, entonces vos estás feliz con él. When he has difficulties, sometimes he may even say some bad words even to you. Capaz que algunos días tiene algunas dificultades y capaz te diga algunas malas palabras. That's de not the María. time to get angry with him, but rather see how can you help. Y ese momento no es un momento para enojarte con él, sino que para entender cómo ayudarlo. It's a relationship. Esa es una relación. So if you do that to your child, then you know that increases the relationship. Entonces uno sabe que a través de este relacionamiento, de estas actitudes con el hijo, uno sabe que va aumentando más el relacionamiento. The same way, you should be with Krishna. Y de la misma manera tenemos que relacionarnos con Krishna. Read teaching of King Kunti. Lean las enseñanzas de la reina Kunti. There Srila Prabhupada very deeply explains our relationship. Ahí Prabhupada explica muy profundamente sobre las relaciones. So, anybody thought or anybody came up with some words? ¿Alguien pensó en tu vida en eso que Maharaj preguntó más antes de la clase? You recite it every day. Lo recitamos, dice que la respuesta la recitamos todos los días. Gypsy. Ok, lo va a decir, no va a tirar. See Chaitanya Mahaprabhu Chaitanya Mahaprabhu, in the Shastra, en el Sri Shastra, when he says, Asti Shava Padrat Vinashtamam, Adarshana Marmata Yatati Nava Matprana Mata Sati Sadhana. What does it mean? ¿qué significa? If Krishna wants me to be happy, Si Krishna quiere que yo sea feliz, so me being happy makes Krishna happy, I'll be happy to be happy. si yo esté feliz, hace a Krishna feliz, entonces yo estaría feliz viéndolo al feliz. But if Krishna will be happy, me crying, Pero si a Krishna le va a hacer feliz que yo esté llorando, I will be happily crying. entonces felizmente voy a llorar por Krishna. Do you understand that? ¿Acaso entienden esta profundidad? Means the devotee, he is willing to do anything for the Lord. Que el devoto significa que el devoto está dispuesto a hacer lo que sea necesario por Krishna. And that's what Chaitanya Mahaprabhu is giving us. Y eso es lo que Chaitanya Mahaprabhu nos está dando. That's the final verse of his only 8 verses of his Shiksha he gave us. Entonces ese es el último verso de las únicas instrucciones de su silla que Chaitanya Mahaprabhu nos dio, de las 8 instrucciones. So set this as a goal. Entonces pónganse esto como meta. Set this as a goal that okay, you want that to be the ultimate goal of your bhakti. Entonces establezcan esto como la meta última de Prema Bhakti que quieren alcanzar. It's prema. Eso es Prema. So it's very explicitly explained. Está expuesto de una manera muy explícita. So it's not just an abstract love for God. No es una manera abstracta de amar a Dios. How you express the love, not the depth of the love, is there. Y acá se muestra cómo expresar la profundidad del amor que se tiene por Krishna. And whether you explain it in Dasya relationship or Madhurya relationship, it doesn't matter. Entonces, ahora que ya lo expresemos en las diferentes razas de relacionamiento con Krishna, ya es algo diferente. It's all for Krishna, all our perfection. Es todo por Krishna, todo desde nuestro afecto por Él. So think about it and think about what you are reading every day. Entonces piensen en eso y piensen también en todo lo que están leyendo todos los días.
Mediten un poco lo que se lee todos los días. Meditate on the 10 offenses. Mediten en las 10 ofensas. And think about, what did I do something wrong like yesterday? Entonces mediten también en el hecho de las 10 ofensas y bueno, yo hice ayer algo malo. ¿Qué hice mal ayer? Maybe did I possibly offend somebody? Capaz que ofendí a un devoto posiblemente. Maybe I should apologize for it. Entonces capaz tengo que pedir disculpas por eso. Think about it. Piensen en eso. That's Eso es lo que se llama bhakti. And then if you are so sincere like this, then developing relationship with Krishna, understanding someone like it's easy. Entonces, si somos sinceros con este tipo de cosas personalmente con nosotros, entonces desarrollar un apego por Krishna va a ser algo muy simple. And all that Srila Prabhupada is giving us. Y todo esto Prabhupada nos lo está dando. Nothing made up. It's Prabhupada's Shiksha. Esto no es ninguna cosa hecha por Prabhupada, esto es las instrucciones de Prabhupada. It's all in his books. Todos dan sus libros. But do you want to see it or you Pero, just no? ¿acaso queremos verlo o simplemente, Just for the sake of I read it, yeah. o simplemente por el hecho de decir que ya lo leíste? Yeah, I'm not his body, yeah. I have it so many times. Sí, yo no soy este cuerpo, ya lo escuché muchas veces. Okay, what's next? ¿Qué es después? But do you actually realize that you are his body? ¿Pero acaso tiene la realización de que no son este cuerpo? That's the question. Esa es la pregunta. So think about that. Piensen en eso. And if you do, then how does it manifest? Y si realmente tienen esa realización, entonces piensen en cómo se manifiesta eso en nuestra vida. Hare Krishna. Ya, hay seguro. Any questions? ¿Alguna pregunta? Sí. Vamos con el que me está levantando la mano. Si quieres empezar, pero yo hice preguntas. Dale, pregunta. We have time now. ¿Tenemos tiempo? Okay, so you can ask questions. Sí, Son las pregunta. En mi comprensión neófita, en mi experiencia, mi realización, se estuvo hablando sobre relacionamiento, pero en ningún momento escuché sobre el término en sánscrito de dasanudas, que eso siempre se habla en las escrituras, ¿no? Que el devoto, es más en el mundo espiritual, todo el mundo quiere ser siervo del siervo. Creo que nosotros estamos también deseando de una u otra manera, el primer punto. Y el segundo punto, se mencionó que qué es lo que estamos deseando, pero de hecho ya está presente en la potencia, en su potencia. También se habló sobre Sankirtana, sobre el canto del santo nombre, y como vuelvo a decir, en mi experiencia, en mi comprensión neófita, lo he realizado y continúo realizando eso en la prédica, ¿no? Pero no en la prédica dentro del templo, sino en la prédica en las calles, en el Sankirtana ya. Sí, pero ¿tenés una pregunta específica? No, ese es mi comentario, pregunta. Ok, también. puedes formularla, lo voy traduciendo un poquito para más, ¿te parece? Hacia un poquito, entonces lo voy traduciendo por parte. Sí, sobre el relacionamiento, Ok, according to relationship. que no escuché sobre el término de dasa about mudasa, the term dasa mudasa. ¿no? Que inclusive tú preguntaste, dijiste sobre tu sueño, Yeah, even when I spoke about my dreams of being with Krishna, cuál sería tu and relacionamiento, what will be my relationship with him. pero no escuché sobre dasa mudasa, el But siervo del didn't siervo, hear about the term dasa que mudasa, eso se servant habla of the servant. bastante en el Bhagavatam. Because that's what is being heard all the time in the Srimad Bhagavatam. Y sobre el segundo punto, The second point, de qué es lo que estamos deseando, y tal vez nos perdemos en lo que estamos deseando, no en el sentido de la dirección, and what we desire, and sometimes we get lost in what we are desiring. sino de que está presente en su potencia, That is ya. present in his potency, Krishna. Entonces se habla de Sankirtana, no solamente del canto, sino de la prédica, no solamente So- dentro del templo, sino Yeah. fuera del templo. So we talk about Sankirtan also, but not inside the temple only, but also outside the temple, preaching programs, you Y personalmente es donde yo me he sentido más dependiente del Señor Supremo, porque le tengo que orar constantemente. know. Personally, is that where he feels the most present? That's where he feels Krishna more present because he has to deal with the people, you know, in the preaching. Yeah, it's very good. Muy bueno. That you try to see Krishna and then seeing how you can engage in this service.
Entonces es muy lindo que puedas ver a Krishna y cómo poder mantenerte ocupado en este servicio. A veces. And especially when there are some difficulties or when you go out and then not everybody wants to hear. Especialmente cuando estamos afuera y esas dificultades que no todo el mundo quiere atender o quiere escuchar. That makes you, less comfortable, and then you have to be, more conscious of what you are going to do. Entonces a veces estamos como más, eso nos hace a veces un poco más incómodo cuando predicamos afuera, entonces uno se vuelve más consciente de lo que está haciendo para poder predicar. And at the time, it's much easier to remember Lord. Entonces en ese momento es mucho más fácil a veces recordar a Dios. You see, like Srila Prabhupada, he comes as an old man to New York. Entonces como Prabhupada que llegó como un viejito a Nueva York, He must be very uncomfortable. seguramente está muy incómodo. Lechas, yavanas, Lleno de melechas y de sábanas. and then, what is he doing there? Y no sabía qué estaba haciendo ahí. So, it's not my desire, it's all yours, so I'm here, so make me to do whatever you want me to Entonces do. está ahí esa relación de entrega, ¿no? Que realmente no es su deseo, pero él no sabe qué está haciendo ahí, pero creo que va a estar feliz porque yo esté distribuyendo este conocimiento. Ask the Shava Padara That's exactly what it was. Entonces eso es plenamente lo que veo. So, yeah, it's very good. Entonces es muy bueno lo que está haciendo. And dasa means how do you understand the shiksha of your guru, how do you understand shiksha of the acharyas? Entonces dice que el término Asanumasa se refiere también a cómo entendemos el Siksha, la instrucción del maestro espiritual. Through Pranipata, Pariprashna Seva. A través de Pranipata, Pranipashna Shiva. So, being sincere, A través de ser sinceros, surrender, de rendirnos, asking questions, preguntar cosas and applying those answers y aplicar esas respuestas en nuestra vida. rendering service. Rendir servicio, These are dasa. eso es la Asanumasa. So, yeah, just continue and constantly, maintain your desire that you want to serve Prabhupada, serve Krishna. Entonces, por favor, continúen con este servicio y para... Sorry, Marsh, I lost. Maintain your desire. Entonces, continuamos con este servicio y mantener este deseo para servir a Prabhupada, para satisfacer a Prabhupada en los acharyas. In the proper mood. En el humor apropiado. So, humble, tolerant, Humilde, tolerante, respectful, respetuoso and selfless. y sin egoísmo. Because if you don't work on these qualities, Porque si no trabajamos en estas cualidades, the chanting of the holy name will never be pure. el canto del santo nombre nunca va a ser puro. And if we don't want it to be pure, the holy name one holy name can purify the whole universe. Y si queremos realmente que el Mahamantra sea puro, con un simple canto del Mahamantra puede purificar todo. But if you don't want to be purified, Pero si no querés ser puro, even like 64 or 3 lakhs of rounds will not help. incluso 3.000 rondas o lo que sea, nunca nos van a purificar. Because you have to feel Krishna respect. Porque cada uno tiene ese libre albedrío de Krishna lo respeta. You don't want to be purified, Si no quieres purificarte, you want to maintain your material desires. quieres mantener tus deseos materiales, Sure, go for it. No Krishna va a problem. decir, está bien, hazlo. When you are tired of it, tell me and then. Cuando te cansas de todo eso, avísame y te ayudo. But he will not purify you against your will. Pero él nunca va a purificarte en contra de tu voluntad. So now you have to develop the desire. I don't want to be impure. I want to be. Entonces tenemos que desarrollar ese deseo de no querer ser impuros, de querer ser puros. That you have to work on. En That's, eso tenemos que trabajar. that's all the process of devotional service. Y eso es lo que el proceso de servicio devocional nos puede otorgar. ¿Alguien más? No hay nada más. En relación con esos servicios, cuando uno dice, esto me gusta, entonces lo hago, esto no me gusta, entonces no lo hago. Y puede parecer normal, pero mi pregunta es porque todo el mundo quiere hacer el servicio que le gusta. Sí. No se siente bien, eso es lo que me gusta, buscar bien, pero no lo conecté. Entonces,
se dice, es correcto decir que es más elevado en un devoto cuando no hace esa distinción, así que le guste o no le guste, él lo hace porque está Krishna. Okay. So he's talking about sometimes the Buddhists they like to do one service more than others. Like they dislike one type of service and they like another type of service and they engage in what they like. So can we say that the Buddha is an advance because he actually is accepting all this service, even though he dislikes this service? In the beginning, it's very normal. Dice que en el comienzo es normal esto, bro. We have certain, Es normal que nos guste o no disgusta un servicio. we have certain attachments. Tenemos ciertos apegos, Therefore, we prefer to do something and we don't prefer to do something else. entonces a veces preferimos hacer cierto tipo de servicio, a veces no. Not the problem. No hay ningún problema. So we engage ourselves in doing what we like, Entonces nos mantenemos ocupados en lo que nos gusta hacer, but with the sincerity. pero con sinceridad. Now, our guru can engage us in. Entonces el maestro espiritual nos puede ocupar. And the result of that is that after some time, when we get purified, Y el we don't resultado- like to do anything. After we get purified, then we don't mind doing anything. Entonces el hecho es que con respuesta a lo que preguntaste, que llega un momento que cuando uno se purifica que ya realmente no nos importa cuál servicio hacemos. So that's a sign of purification. Entonces eso es una señal de purificación. And complete purification is the Astishapada. Y completa purificación es lo que hablábamos anteriormente, ¿no? Simplemente hacer lo que sea necesario para complacer a Krishna. Pero acá, espérate que voy a estar esperando todo eso. ¿Cómo? Usted, pero no porque me levantaron la mano allá atrás nomás. Y primero que me perdonen por ser un poco sincero. Sorry for being too sincere. Quizás me gane un jalón de alguno. Lo que usted menciona, eso es muy aplicable cuando uno está rendido 100%. Yeah, what you're mentioning is very applicable when it's surrendered fully. Lamentablemente, en los diferentes armas, brahmachari, especialmente en casta, que es la mayoría, Sometimes in different order, specifically in Vihasta, which is the hardest one. por muchas razones, y a pesar de que sí se puede, For major reasons, and even though one can, como estudio, trabajo, asociación so indebidas, that because study, work, and not proper association, no podemos rendirnos 100%, we can't surrender como fully, lo hace un sannyasi. like as sannyastas. Disculpe por eso, pero quisiera que nos dé, nosotros que estamos en el mundo material, en la energía material, Entonces, and then he wants you to give us a tip, porque Krishna es Surasama, o sea, no se puede compartir Maya con Krishna, entonces, ¿cómo hacer el grihasta? 3 consejos nomás. yeah, he wants 3 advices on how to do this process in the Vihasta, Prácticamente, like practically. para poder Practically, it's not okay. Practically, you focus on your family. Bueno, primeramente el punto 1 es que hay que enfocarse en la familia. Practice Dharati Pratipranati with your family. Practicar este punto con tu familia. Practice with other families, have friends. También practicar con otros devotos o con otra familia de devotos, tener amigos. So you are socializing. Entonces socializar, But you are sincerely trying your children to become very Krishna conscious. entonces uno se enfoca también en intentar que su hijo también sea consciente de Krishna. That's what you should do as a grihasta. Eso es lo que uno debe hacer como grihasta. But it's time limited. At some point, Pero es limitado porque en algún punto the child grows up, el niño crece, and you should stop engaging yourself in social activities. entonces ya uno debe abandonar este tema de participar en actividades sociales And take vanaprastha. y tomar una práctica. So either with your wife or Ya sea con tu esposa separately, o separados. engage more temple services or Uno tiene que mantenerse más ocupado en el servicio al templo, or travel o viajar, whatever is suitable for now to focus on devotion. lo que sea más práctico para que puedas enfocar tu devoción. So don't stress too much as a grihasta, Entonces no te estreses demasiado por ser grihasta, but be ready for a time that will end. pero esté listo para el momento en que esto va a terminar, que ya no vamos a hacer nuestras grihastas. Yeah? Después más preguntas, pero Okay. Prabhu,
Bueno, solamente para añadir lo que el Prabhupada nos está, vamos a ver qué servicio hacer y todo eso. Hay una clase de Srila Prabhupada cuando él There is llega a proper classes to add what he said about the issue. que hay una clase de Srila Prabhupada cuando él llegó a Mayapur. When he arrived to Mayapur, Srila Prabhupada dijo que los devotos hagan servicio. Prabhupada instructed the devotees to do service. Y los devotos le dijeron, ¿por qué servicio? But what service the devotees ask? Entonces Srila Prabhupada dijo que por seguir la conciencia de Krishna, que Krishna mismo, a través del proceso, Yeah, Prabhupada said that by following Krishna consciousness, Krishna himself through the process les va a inspirar directamente del corazón a cada uno de ustedes will inspire you through the heart at each and every one of them en desarrollar este proyecto nuevo. and develop this project in Mayapur. Yeah. True. But we have to want to be inspired by Krishna. Es verdad todo lo que dijiste, Prabhu, pero como dicen, tenemos que por eso tener esa inspiración o sea, tener esa inspiración, ese deseo que Krishna nos instruye. Krishna, he is a Paramatma. Krishna está como Paramatma en nuestro corazón, He is Chaitanya Guru. es Chaitanya Guru. He is always trying to guide us. He is always trying to inspire us. Siempre nos está tratando de guiar, siempre nos está tratando de inspirar. But we are like immature teenagers. I don't want their advice. Pero nosotros somos como unos adolescentes inmaduros. No quiero tu consejo, papá. I know what to do. Yo ya sé lo que tengo que hacer. Don't tell me. No me digas qué tengo que hacer. So then Krishna is quiet. Entonces Krishna se queda en silencio. Do what you want. Ah, está bien, hacer lo que quieras. But when you mature, Pero cuando madures, remember I am always here for you. recordá que siempre estoy aquí para vos. So when we mature and we figure out, okay, I got so many things, it's all suffering. Cuando llegamos a ese estado de madurez, ya nos damos cuenta, ya probé todo, puro sufrimiento. Please, Krishna, help. Por favor, Krishna, ayúdame. Then we can very clearly understand this instruction of Srila Prabhupada. Entonces, claramente así vamos a poder entender esta instrucción de Prabhupada. Pero, ¿qué pasaría si yo recibo esa información? What will happen if I receive that Eso information? que debo hacer. Y tomo solo lo que me gusta o me conviene. And I receive this instruction and I just take what I like and don't take what I don't like. What happens at that point? Then, see, Krishna and the Acharyas, right? Chaitanya Mahaprabhu, Acharyas, they say, if you follow these instructions, then you can understand the Afishava Padaratsvinashrama. Bueno, entonces dicen que si uno sigue estas instrucciones, si tenemos problemas, entonces puede entender este punto. You follow the instruction of Parishamrita, you will get there. Si sigues las instrucciones del Upadhyamrita, vas a llegar ahí. You will not follow these, Si no seguís esto, you will get somewhere else. te vas a ir hacia otro lado. No guarantee. No hay una garantía de que vas a llegar al lugar que Your quieres. choice, Es tu decisión, your responsibility. tu responsabilidad. So don't think that you can do whatever you want and still achieve Krishna Prema. Entonces no piensen de que pueden hacer lo que quieran y así igual obtener amor puro. It's foolish. Eso es tonto. It's like thinking, I can walk anywhere and still reach Lima. Es como que pensemos, puedo caminar por este camino y igual voy a llegar a Lima. And maybe you end up somewhere in Brazil. Y capaz terminar en Brasil. Or be eaten somewhere in the jungle. O capaz te comen a alguien, te coman un animal en la jungla. So if you don't have goal, if you just think you can do whatever you want, then Entonces, si no tienes una meta y quieres hacer simplemente lo que vos querés, you are on your own. Like if you come sick to a doctor, es como que si te vas enfermo a un médico and then you tell them, oh doctor, I'm feeling so sick. y le decías al doctor, ay, me duele mucho, me siento muy mal. And he says, oh, okay, no problem, you take this medicine, Entonces el doctor te indica, sí, está bien, no hay problema, toma and esta you will get medicina cured. y te vas a curar. You come after 1 week, oh doctor, I feel worse. Y llevas después de una semana de haberte ido y de decir, doctor, me siento peor. And no. And he said, oh, so what happened? Did you take the medicine I gave Y you? bueno, ¿y pero qué pasó? ¿Tomaste la medicina? Le preguntó al doctor. No, I took better medicine. Yo agarré y tomé otra mejor remedio. So you don't listen to me. Why are you coming to me? Entonces el doctor te va a decir, ¿para qué venís acá si no me escuchás a mí?
Permite. He's not responsible. No es responsable. He's giving instruction, but you are getting better instruction somewhere else. Entonces, alguien te da la instrucción, pero vos no aceptas esa instrucción y tomas la instrucción de algún otro lugar. So you take responsibility for your actions. Entonces, vos te haces responsable de tus acciones. Don't blame the doctor. No le culpes al doctor. En caso de que dice no, que Krishna me va a inspirar en el corazón, yo creo que no es demasiado, no se ha complicado demasiado, y interpreta el dictado de su mente como que es una inspiración. Okay. que sale de Dios. Okay, so what happens in the other way? Well, sometimes we get a little inspiration from Krishna, but we have this mind thing, you know, like sometimes the devotees get confused with the mind, that the mind is telling us to do something, and they confuse that with Krishna's inspiration. So what happens at this point? Then we go where the mind takes us. Entonces vamos a ir donde la mente nos lleve. It can be anywhere, Puede ser muy variado los lugares, but very unlikely to Krishna. pero desafortunadamente no creo que sea hacia Krishna. It's up to the senses. Está todo, depende de todos los sentidos. You may think if I take ayahuasca, I will be with Krishna. Entonces podemos creer que si tomamos ayahuasca vamos a llegar a Krishna. I smoke ganja and then Krishna will be my O friend. fumando marihuana vamos a ser amigos de Krishna. That's not Krishna's instruction. Esa no es la instrucción de Krishna, son las instrucciones de la mente. And you may confuse that with actually pure bhakti. Entonces uno puede llegar a confundir eso con amor puro, But the results are not going to be pure bhakti. pero los resultados no van a ser amor puro. It's your choice. Es tu decisión. Entonces es mejor seguir la instrucción de alguien específico que un maestro y un otro. And then it's better to follow the instructions, the Siksha of a specific alive person. Or Parishamrita. O el Upadishamrita. Everything is there. Todos dan el Upadishamrita. If you don't understand, ask Guru, Sadhu, Entonces, si no entendés, preguntarle a un sábado, devoto o al maestro espiritual to explain to you. para que te lo explique. But you have to have desire to follow the instructions as they are. Pero tenés que tener el deseo de seguir las instrucciones tal y como se presentan, Not as you would like them to be. no como a vos te gustaría que sea. No. Bhagavad Gita as it is. Bhagavad Gita tal como es, Not Bhagavad Gita as I want. no Bhagavad Gita como yo quiero. That's the point. Yo, Ya, el Señor, Y ahí está el punto de la mentira. that's where the lie starts. Mentirse a uno mismo. Lie to ourselves. Hay que resolver eso. Si We no, have to resolve that. Ya, Bueno, devotos, vamos a dar agradecimiento a Patiar,